Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América, cubriendo todo el territorio nacional a través de sus canales, por supuesto, igual con presencia en los sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe, también a través de las distintas plataformas y sistemas digitales. Gracias por acompañarnos y compartir este ratito de la noche. Ustedes ven que hemos empezado como medio raro, pero voy a confesar por qué empezamos de esa manera y no con el estilo y las características del último día de formato de EnQ en la semana, que es el jueves. Ustedes saben que estamos preparando las nuevas instalaciones para la cuarta temporada de EnQ de los viernes y cuando llegué hoy al estudio de Boreal hablé con Benito, honestamente debo confesar esto, y le dije, oye, pero tú di que eres productor de programas de televisión, que tú eres productor, pues produce algo para EnQ que ya estoy cansado de política y de dimes y diretes y de todas estas cosas. Ay, esmérate y pon algo variado en Q. Puse a prueba a Berito y como a la hora y media le digo, tengo un programa para usted. Bien. Y me sorprendió, honestamente, diciendo que teníamos un invitado para EnQ. Voy a aprovechar a dar las buenas noches primero directamente a Benito y luego también como compañero de trabajo a Bernardo Hermosen, que va a estar con nosotros aquí en EnQ esta noche. Le agradezco muchísimo que haya sacado este ratito para botar un poquito el estrés de la presión de la semana. Ya estamos en X5. No, y para ir adentrándonos un poquito en lo que es la temporada, el cierre de año. Bernardo, gracias. Bienvenido a tu casa, a Boreal Televisión y a EnQ. Saludos, buenas noches, Benito. Buenas noches, Atahualpa. Qué placer estar en Boreal Televisión y sobre todo en este programa emblemático de la ciudad de Santiago y de la televisión del país. Bueno, tenemos 25 años, como quien no quiere la cosa, uno se ha ido poniendo viejo o entrando a la segunda juventud y gracias a Dios con el favor de la gente. Don Benito, formalmente, buenas noches. Buenas noches, para mí un honor y además acompañado de viejo, mucho más todavía. Viejo, ¿por qué a cada viejo le dicen tío también? Eso... Yo lo que no sabía que te decían viejo. Eso es entre él y yo. Pero eso de tío en la farándula y fue hace muchos años, un día en la calle del Sol, Johnny Ventura va bajando la calle del Sol, cuando eso se bajaba por la calle del Sol, y un Lincoln Continental que él tenía, y yo no sabía quién era, y yo me quería embrujar con el tipo, y era Johnny Ventura relajando conmigo, y de ahí nació el tío. El tío. El tío. La historia de la música, Bernardo, y sobre todo el involucramiento que has tenido durante tantos años con una producción que primero salió como una producción de élite prácticamente, un grupo de amigos que seguíamos a mi show, luego se fue corriendo la voz y la experiencia de tantos años. ¿Cómo ha visto Bernardo transformarse y variar la radio de esa línea y en todos los sentidos prácticamente en el país, no solo en Santiago? Tú sabes que la radio de antes, cuando digo de antes, la radio de nosotros era una radio totalmente diferente porque nos tocó trabajar con discos de pasta y después incluso los comerciales eran en discos de pasta y después vinieron los Cartrix y después la cosa se fue
Y las máquinas que uno el tenía mo- que darle su cacazo para que arrancara. Entonces, cuando tú escuchabas una estación y escuchabas un locutor, o a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche o a las 4 de la mañana, había un locutor o un control. Ahora tú la puedes escuchar a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 4 de la mañana, y es una computadora. Entonces la radio ha evolucionado muchísimo en la tecnología, pero en lo humano hemos retrocedido. Me atrevo a decir eso. En lo humano hemos retrocedido porque el locutor de aquel entonces se le exigía más. Se le exigía mucho más y ahora realmente, bueno, no nos vamos a meter en ese chisme. ¿Hay pero, locutores ahora? Ay, Dios. Sí, no, una pregunta en serio, no la estoy Tú haciendo sabes de que cosa. en día pasado había un locutor de Santiago Rodríguez, pero que vive en Santo Domingo, dando una conferencia de la radio antes, de ahora y del futuro. Y como él no es de mi época, él no habló de la radio de mi tiempo. Y a mí, honestamente, no me gustó esa conferencia porque yo como conocedor de aquella radio, él no se fue para ese tiempo, sino de este tiempo hacia el futuro. Y la radio ha evolucionado mucho, pero en lo personal realmente... Ha evolucionado en lo técnico, en lo la técnico, en la modernidad, tecnología. Inclusive yo le comentaba a Atahualpa hoy, digo yo, es que ahora uno escucha una canción y ni siquiera sabe quién la compuso, quién la está cantando, porque no hay un locutor que te diga, ahora vamos a escuchar, que eso instruía a uno. Además, los LP traían una pequeña biografía. Sí. Y uno se nutría de algo, pero ahora... Mira, a raíz de la modernidad, de la entrada de la tecnología y la facilidad que se le dio, pero sobre todo a los propietarios de emisora con la automatización de la programación, en sus inicios justamente eso fue lo que trajo. Como ya no había el locutor que presentaba el artista y hacía el título del nombre, ahí vino entonces la modalidad de que cada grupo decía... Diori Fernández y el equipo, para que la gente supiera que era el equipo, salvo agrupaciones emblemáticas que tenían una identificación como Johnny Ventura, que tú sabías, Johnny Ventura no tenía que decir, este es el caballo, mami, porque todo el mundo sabía que era Johnny Ventura. Exactamente. Era identificable el conjunto Quisqueya, Félix Rosario, Johnny Ventura, El mismo Wilfrido Vargas el mismo también. Wilfrido. Eran pocas las que tenían ese sello de identificación que no había que decir quién era. ¿Cuántos años tiene mi show? Mi show cumplió 40 años. Es un tiempo. Santísimo. Cumplió 40 años. Ganado, ¿y cuántos son los tuyos? Yo el sábado pasado. ¿Me lo va a decir? Oye. Es un orgullo decirlo, es un orgullo No. decirlo, porque realmente la gente dice, te estás aumentando. Muchos tienen 50 y están jalados. Yo Vuelto una cumplí bicicleta 72 y no estaba años. bicicleta. 72 años. Y en la radio tengo 51. Carnet 3055 de mayo de 1974. ¿Te gustó ese chico? Ah, Sí, eso era lo que yo creo que tengo el mío por ahí. Voy a ver si lo encuentro. Yo comencé en el año 1973 a trabajar radio, apenas tenía 14 años. Para los que llevan anotaciones y les gustan estar, ¿verdad? Pero las satisfacciones que ha sentido Bernardo Hermosén a través de su carrera, y más sobre todo creo que de las mayores satisfacciones es mi show, durar tanto tiempo con una producción musical. En el caso mío yo duré casi 25 años, algo más de 20 años bueno, que más de 20, ¿verdad, Cookie? Con el encuentro con el son, Con el Sí, son. sí. que fue el que trazó Buenísimo. la pauta aquí en Santiago y de donde Ahí fue que aprendió a hablar un chin más claro, chuchu. De esas satisfacciones, Bernardo, cuéntanos. Fíjate, la radio, la satisfacción de nosotros es saber, por ejemplo, en esa conferencia que fui, todos sabían quién era yo no sabía quién eran ellos, porque era mucho más fácil el locutor de aquella época Así hacer un es. nombre. Todo el mundo sabía, ahí va Atahualpa, ahí va Bernardo, ese es Benito. Ahora, cualquiera me pasa por el lado. Y es posible que sean quién, pero yo no sé quiénes son, entonces es posible que crean que uno es un Altanero, pomparón, elitista, y es que elitista. era mucho más fácil. Y me atrevo a decir que el locutor en aquel entonces era un artista. Ahora,
Es No, cualquier cosa. ahora mismo, déjame decirte que ese es un punto interesante, porque ahora mismo no hay esa identificación directa del locutor, como que tú pasas por cualquier lado, como tú señalas, y ahí dicen, ahí va Bernardo Hermosén. Exactamente. Entonces, No. esa gran satisfacción. Y el programa Mi Show, naturalmente, yo lo hago con pasión. Yo me siento como un niño con zapatos nuevos cuando llegue el sábado a las 2 de la tarde. Y yo me siento, tú ves, cuando nosotros hacíamos radio antes con fiebre, Sí, sí. todos tuvimos fiebre. Yo hago ese programa con fiebre. Es por eso. Y esta canción, y la voy produciendo el programa sobre una canción tras otra. Vamos a hacer, combinando. me imagino que la producción que hizo Benito fue en la línea de Mi Show, porque yo Claro. tengo que salirme de la producción hoy, porque... Y vamos a comenzar el programa con un tema con un grupo que a Atahualpa le encanta. ¿Verdad que sí? ¿Cuál será? Bueno, todas las historias de estas canciones que tengo son un poco largas, vamos a resumirlas un poco. Pero Este la programa prim- es suyo, este canal es suyo. la primera es de Bobby Capó, que fue un gran compositor y cantante puertorriqueño que se inició en la orquesta de Javier Cugat, una orquesta española. Entonces, en el año 1947 llega a Cuba, contratado por la CMQ para grabar una serie de temas. Y allá conoció a Eva Flores, una bailarina vedette hermosísima. Se enamoró locamente Bobby Capó de esta vedette. Entonces ella fue la que inspiró este tema, que todos hemos bebido romo, hemos bailado, pero no sabíamos esta pequeña historia que Bobby Capó se la compuso a ¿Qué toquichas son esas? Hablarte por 1000 años. o del Alfa o de los otros. Honguito, ¿cómo es? Honguito guay. Dios mío, óigame, pero yo sé que esa cosa que están sonando ahora, eso tiene una etiqueta que tiene fecha de caducidad. Sí. Porque Ojalá la fecha sea rápido. sí, pero si tú te das cuenta, Bernardo y amables amigos, todavía a estas alturas, con una generación que vivió, o sea, varias generaciones que vivieron, porque nosotros no vivimos, vivimos eso ya como música del pasado. Exactamente. La generación que vivió ese tipo de música desapareció Pero es hace que, tiempo. Antes las canciones eran de cuna, ahora son de cama. Porque para una canción así tú tenías que utilizar o tienes que utilizar la imaginación. Ajá. En la de Toshiki, lo que hemos mencionado. No, en la es de- primera estrofa te ponen el moquitero, la cama y te ponen todo. No, y es descarnado el tema. Entonces no hay imaginación. A propósito que tú hacías la historia de Poquita Fe, en estos días estaba leyendo justamente la historia de cómo surgió la canción El Rey de José Alfredo, De José Alfredo Jiménez. Sí. que José Alfredo... Maestralmente interpretado por Vicente Fernández. No, y por todo el que la ha cantado también. Hasta yo la he llegado a cantar con un par de copas de vino en la Hasta cabeza. cucharín para que la grabe. Pero a José Antonio le gustaban los tragos. Y una vez él estaba en un restaurante, en un bar, y el mozo le dijo que si quería otra copa, y él dijo, me he quedado sin dinero. Y el mozo le dijo, no se preocupe, que con dinero o sin dinero, su palabra aquí es de rey. Y de ahí surge la canción justamente, El Rey, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Tú sabes que él murió jovencito Qué de interesante. cirrosis hepática a los 46 años. Murió y era que esos tipos se tomaban 2 copas y fluía esas letras. Mira, tenemos que ir a publicidad un momentito. Cuando regresemos vamos a seguir con canciones y con Bernardo Hermosén aquí en Q por Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros.